Y hoy en esta tarde le quiero pedir que abra su Biblia en primer libro de Crónicas, capítulo 4 y el versículo 9 y el versículo 10. Quiero compartirles una historia que ya por ustedes es conocida, una historia muy cortita pero muy interesante, de la cual nosotros podemos aprender principios espirituales que nos ayudan a tener éxito en la vida. Nos ayudan a comprender el plan de Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Así que si ya está ahí en Primera de Crónicas, capítulo 4 y versículo 9 en adelante, vamos a leer la palabra de Dios. Y si ya está ahí, dígame amén. Amén, ya estamos ahí, ¿verdad? Ok. Versículo 9 dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me librares de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Esto último me gusta. Le otorgó Dios lo que pidió. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios le otorgue lo que usted le está pidiendo? Ya le pidió a Dios. Hoy en esta tarde quiero hablarles acerca de el destino de Dios para su vida, o el destino de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios tiene un destino para cada uno de nosotros? A ver, ¿cuántos dicen conmigo, Dios tiene un destino para nosotros? Dios ha hecho un plan, y dentro de ese plan Él destinó, Él creó ese plan para que nosotros pudiéramos entrar a esa bendición. Así que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y no solamente tiene ese plan, sino que también tiene un destino para cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Una de las cosas que me doy cuenta aquí es que este hombre tenía más hermanos, ¿no? Pero lo interesante en este versículo que encontramos aquí en la Biblia es que dice que fue ilustre más que todos ellos. ¿Qué quiere decir el ilustre? Era una persona entendida, una persona sabia, una persona que sabía cómo comportarse en la vida. Pero su madre le puso a este hombre, o le llamó a este hombre, Jabes. ¿Y por qué razón su madre le llama Jabes? La respuesta es porque su mamá o su madre le dio a luz en un momento de dolor, ¿no? Todas las mujeres aquí que han pasado y han dado luz saben que eso es un dolor terrible, un dolor fuerte. Pero miren, esta mujer, yo me imagino que cuando estaba dando a luz estaba casi muriéndose, estaba en un momento de angustia, en un momento doloroso, y así fue el nombre que le puso a su hijo, dolor. Se va a llamar Jabes, porque lo estaba dando en medio de ese momento de angustia, de dolor. El dolor es una palabra clave para nosotros poder entender el relato que hoy hemos utilizado para hablar de estos principios que nos deja la palabra de Dios. Y en el versículo 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librare del mal para que no me dañe. Al final dice, y le otorgó Dios lo que él pidió. A todos nosotros nos gustaría y nos encantaría que lo que pidamos a Dios, Dios nos lo otorgue. Amén. ¿A cuándo de ustedes les gustaría que la petición que usted tiene delante de Dios, Dios se la otorgue? Dios le dé una respuesta, le dé lo que usted está pidiendo, ¿no? Este hombre, dice la Biblia, que Dios le dio lo que él había perdido. Una de las cosas que
que impactan de la vida de Jabes es que el comienzo de este hombre, el comienzo de su vida es tremendamente negativo. Él comenzó con ese dolor que le causó a su madre, y Jabes nace bajo ese signo o ese estigma del dolor y el sufrimiento. Su nacimiento fue acompañado de un trauma, de una angustia, de un dolor. El nombre de Jabes está entonces relacionado con el dolor, porque eso es lo que su mamá dice: por cuanto lo di en dolor, le voy a llamar Jabes. Es interesante porque en la cultura de los hebreos, ellos saben que cuando se le daban nombres a los hijos, son con una intencionalidad. Es decir, el nombre se le ponía con una intención, como por ejemplo aquel nombre Samuel, que quiere decir adorador de Dios. Aquellos nombres que ellos le ponían tenía que ver con esa intención de lo que esa persona vendría a ser más adelante. Por ejemplo, contrario a lo que nosotros hoy acostumbramos a ponerles nombres a nuestros hijos, ahora le ponemos nombres en este tiempo, el nombre que más de moda está, el nombre que más se escucha bonito, el nombre más popular, el nombre como el más sobresaliente. Así hoy es en este tiempo, pero los hebreos entendían este principio, que ellos ponían los nombres a sus hijos con una intención, con un propósito, y a este joven le ponen de nombre Jabes, lo cual quiere decir dolor, porque fue dado a luz en ese momento de grande angustia. Así que Jabes viene marcado con el dolor. Desde sus inicios viene con ese signo sobre él de dolor, de sufrimiento. Parece que este nombre llevó a Jabes a una serie de experiencias dolorosas, las cuales él tuvo que pasar y sortear en su vida. Lo llevó a experimentar esos momentos angustiosos. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esos momentos angustiosos en la vida? Así como este joven también, por el hecho de haber sido nombrado con el nombre de dolor. Yo me imagino que cuando Jabes estaba creciendo y quizás llegaba a la escuela y le decían: ve, ahí viene dolor. Me imagino que este hombre, no sé, si a usted le pusieran un nombre que le causa un poquito de conflicto, no se sentiría nada bien, ¿verdad que no? Por ejemplo, en nuestros países se acostumbra a poner ¿cómo le llaman? Mal nombres o apodos o nicknames a las personas, y dependiendo la persona le ponen un nombre. Por ejemplo, no quiero decir que o dañar a alguien o ofender a alguien, no, pero si era pequeñito ya sabe qué nombre le ponían. Si era grandotote, ya sabe qué nombre le ponían. Yo tenía un compañero que medía 2 metros, casi pasaba de los 2 metros, y le decíamos vara de cohete, y todo el mundo le decía vara de cohete. No sé por qué, por grande quizás, pero a los flaquitos les decían una cosa. Yo sé, es parte de nuestra cultura poner esos nombres, y nadie se siente bien, ¿verdad?, con los nombres que nos pusieron. Vamos a ver, ¿a usted cuál le pusieron? Algunos de ustedes se ríen. A todos, a nosotros, no, la mayoría de los que estamos aquí nos pusieron ¿cómo le llaman? Un nombre que no nos gustaba, y por ese nombre nos llamaban en la escuela, en la casa, en la familia, y no nos gustaban cuando nos decían ese nombre. Ahí viene el gordito, ahí viene el flaquito, ahí viene el blanquito, ahí viene, un montón de cosas que le ponían. Imagínense la vida de este muchacho cuando estaba creciendo. O sea que su vida
vida era, como decir, ahí viene el dolor, ahí viene el sufrimiento, ahí viene la tragedia, ahí viene la angustia, ahí está dolor. Imagínense, este muchacho fue creciendo con todas esas cosas. Su vida estaba marcada desde su inicio por el dolor, por la tragedia, por la angustia, por la tristeza. Así que para nosotros poder entender bien este nombre, lo tenemos que entender en el contexto de que Jabes, dolor, va acompañado de su personalidad, de lo que él vivía. Porque simplemente su mamá en esos momentos que estaba dando luz, le estaba causando muchos problemas. La reacción de esta madre determinó el tipo de vida que Jabes vivió. Pero llegó el momento en que Jabes, me imagino yo cansado de esta situación, hace él una oración. Y eso es lo que hoy quisiera analizar juntamente con ustedes. Analizar los elementos y los principios espirituales que conlleva esta oración que realizó Jabes. El relato de Jabes comienza diciendo algo bien interesante. Y Jabes, dice la Biblia, fue más ilustre que sus hermanos. Fue más entendido, fue más conocedor de las cosas que los demás hermanos que convivían con él. Estos dos versículos están insertados, y esto me llama mucho la atención, en uno de esos estrechos o de esos tramos en la Biblia más aburridos. Digo aburridos porque ¿a quién de ustedes cuando está leyendo la Biblia comienza a leer esas genealogías y dice, y Tared engendró a aquel, y el otro engendró al otro, y el otro engendró al otro, y el otro engendró al otro, y aquel otro, y uno dice, ¿cuándo va a terminar esa lista? Pero ahí encontramos algo muy importante que a mí me llama la atención, y de eso yo quiero aprender, y de eso yo quiero analizar, porque eso me va a dejar principios que me van a ayudar a poder salir cuando esté en los momentos de angustia, cuando esté en los momentos de dolor. La historia de Jabes en dos versículos, en unos cuantos versículos, está en medio de esa cantidad de nombres, una lista interminable. Jabes hubiera podido decir ahí, y Jabes engendró a este, y de Jabes salieron otros. Bien pudiera continuar esa lista de nombres y pasar por alto la vida de Jabes. Pero el Espíritu Santo se detuvo cuando llegó a Jabes. Se detuvo cuando llegó aquel nombre, dolor, Jabes. Y esto es importante. En medio de esa cantidad de nombres, Dios hace un alto para describir, para enseñarnos en este tiempo lo que conlleva la vida de este hombre. Porque Jabes había sido el sujeto de algo muy particular. ¿Por qué entonces es importante este pasaje para nosotros? Número uno, Dios quería que nosotros supiéramos lo que había pasado allí. Y número dos, había algo en Jabes que lo sacaba del montón, lo hacía una persona diferente, alguien totalmente diferente en medio de todos aquellos nombres que nosotros encontramos en la historia de la Biblia. ¿Por qué fue o qué fue lo que hizo ilustre a este hombre? Me viene la pregunta, ¿qué hizo a este hombre ser
ilustre, ser entendido. ¿Qué provocó en la vida de Jabes para que este hombre fuera mejor que sus hermanos? Entendido. Cuando yo leo la palabra entendido, ilustre, es una persona con un alto conocimiento, con una sabiduría tremenda. Por ejemplo, a las personas que son grandes eminencias les dicen ilustrísimo señor, ilustre. ¿Cómo nos gustaría que nos llamaran a nosotros ilustre? Nos sentiríamos muy bien si nos llamaran así, nos dijeran ilustre. Mira, este hombre dice la Biblia que fue ilustre más que todos sus hermanos. Es decir, fue una persona muy importante. Pero yo creo que lo que hizo a Jabes ser ilustre fue el dolor en el cual él había vivido. Eso fue lo que le dio coraje, digamos así, a este hombre, o lo empujó a ser una persona ilustre, una persona importante, una persona sabia, un hombre conocedor. Fue el dolor. Fue ese dolor que él tuvo que pasar o vivir durante todos esos años. Esa experiencia triste, esa experiencia negativa, esa experiencia amarga, esa experiencia trágica, ayudaron a este hombre para que él fuera un hombre ilustre. Diga conmigo, ilustre. Fueron esas experiencias, hermano. Fueron esas tragedias o ese dolor que él tuvo que pasar para que llegara a ser un hombre sabio, entendido. ¿Por qué razón yo digo esto? Es porque muchos hemos experimentado el dolor en nuestra vida. Muchos de nosotros conocemos el dolor en primera mano. Muchos de nosotros hemos pasado por esas tragedias familiares, por esas tragedias personales. Muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar dolores, momentos angustiosos, momentos de tristeza extrema. Y fueron esas experiencias lo que yo puedo ver que a este hombre lo llevaron a ser una persona diferente. Así que, hermanos, cuando nosotros pasemos por momentos difíciles, momentos de dolor, es el tiempo para sacarle provecho y ser una persona diferente a los demás. No ser igual que los demás. Dice la Biblia que este hombre fue ilustre. Ilustre, imaginémonos la vida de este joven, de este hombre creciendo con ese estigma, con ese signo de haber nacido en un momento de dolor. Me imagino en el momento cuando le ponen el nombre a este joven, que le preguntaban a esa mujer: ¿y cómo le vas a llamar a tu hijo? ¡Dolor! ¿Cómo se va a llamar tu hijo? Dolor. ¿Cómo se va a llamar tu hijo? Dolor. Pues dolor le vamos a poner. Y desde entonces este hombre fue marcado por ese dolor, por esa angustia. Pero eso lo llevó a que este joven o este hombre fuera una persona importante. Yo creo firmemente de que Dios usa el dolor para pulir nuestras vidas. Dios utiliza esos momentos trágicos para enseñarnos cosas profundas y cambiar nuestra vida a algo diferente, a algo mejor. Y a través de todas esas cosas que nosotros vamos viviendo, que le llamamos angustia, le llamamos dolor, le llamamos tristeza, Dios está formando un destino de bien para nosotros. Dios está formando algo maravilloso, algo de bien.
Aunque nosotros quizás no lo entendamos, quizás nosotros no lo comprendamos en el momento que estamos viviendo. Posiblemente usted me diga, bueno, pastor, yo no he tenido ningún momento de dolor. Yo no he pasado momentos angustiosos donde he sentido que he estado en un hilito y que mi vida se desprende. Bueno, déjeme decirle que todos nosotros en algún determinado momento de nuestra vida vamos a estar en esa posición. Vamos a estar en ese momento. Y ahí cuando nosotros tenemos que sacarle el mejor provecho a ese momento. Todos nosotros tenemos diferentes clases de dolores, diferentes situaciones. Pero depende de cada uno de nosotros cómo nos relacionamos con ese dolor. ¿Cómo respondemos a ese dolor? ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos cuando pasamos por el dolor? Muchas veces cuando estamos pasando por el dolor, quizás nos pueden dar ganas de decir, no quiero continuar más en esto. No soy capaz de aguantar lo que me ha venido. No tengo la fortaleza para poder seguir adelante con esta situación. O posiblemente diga, no importa lo que venga, no importa lo que pase, yo voy a seguir hacia adelante. Qué diferente es, ¿no? Por esa razón que nosotros tenemos que tomar una determinación cuando estemos frentes a la crisis o a los dolores que atacan nuestra vida. ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Cómo vamos a relacionar ese dolor con nuestra vida? Porque el dolor, déjeme decirle, puede hacer por lo menos 3 cosas. Y la primera cosa que puede hacer el dolor es destruirnos, convertirnos en una figura trágica, convertirnos en una persona amargada, en una persona resentida, porque eso es lo que ocurre en algunas circunstancias cuando alguien ha pasado por un dolor. Esa persona se vuelve resentida, se vuelve amargada, se vuelve triste, desilusionada o desilusionado. El dolor nos puede llevar a convertirnos en una persona en esas condiciones o simplemente destruirnos. Muchas personas, cuando han pasado por los momentos de dolor, han tomado alternativas, han tomado atajos y han terminado con su vida. Por eso que al inicio de esta charla yo le decía, Dios tiene un destino para nosotros. Porque hay muchas personas que ellos labran su destino quizás por las cosas que viven, las cosas negativas que han tenido que soportar. Y han tomado decisiones equivocadas terminando con su vida. Porque el dolor puede hacer estas cosas, pero también el dolor puede hacer o convertir cuando estemos pasando por un momento de dolor en un aliado para seguir adelante y para seguir creciendo espiritualmente. Depende de cómo nosotros vamos a relacionar el dolor o de cómo nosotros vamos a enfrentar el dolor. Hay, por lo menos yo encuentro 3 formas que nosotros podemos
a actuar cuando estemos en dolor. Uno es que ese dolor nos pueda destruir y otro a convertir ese dolor en un aliado para seguir creciendo, para seguir avanzando en nuestra vida. El dolor nos puede convertir también en una persona generosa. Muchas personas que han vivido o han pasado momentos de dolor, ese momento que han vivido los llevó a convertirse en personas generosas. Examinemos esos elementos que constituyeron la oración de Jabes. Esos principios importantes. Dice la Biblia que Jabes invocó al Dios de Israel diciendo, y aquí vemos o encontramos 4 elementos para una vida exitosa. Y esta fue la oración de Jabes. Oh, si me dieras bendición. Primer principio, Jabes pide bendición. Número 2, si ensancharas mi territorio. ¿Qué significa ensanchar el territorio? Significa, bueno, extender la carpa. Significa tomar aquellas medidas que estaban puestas y retirarlas un poco más. Significa nuevas cuerdas más grandes. Dice, si ensanchares mi territorio, quiere decir que Jabes ya tenía territorio, ya era un hombre bendecido, pero él estaba pidiendo más bendición. Hermanos, no tengamos miedo de pedirle a Dios más bendición. Si usted ya Dios lo ha bendecido, pídale más bendiciones a Dios. No se conforme con lo que tiene, no diga, ya estoy bien así. Pero mire, Dios nos quiere dar mucho más de lo que nosotros hemos pensado. Este hombre dice, y si ensanchares mi territorio, es decir, si me dieras aún más. En otras palabras, no se conformó. Miren lo que pidió Jabes, dice, que le ensanchara su territorio. Él no estaba conforme con lo que tenía. Él quería más de parte de Dios. Y luego sigue diciendo, si tu mano estuviere conmigo. ¿Sabe lo que significa la mano de Dios? Significa poder. Que nosotros seamos personas creyentes con poder. ¿Qué pidió Jabes? Si tu mano estuviera conmigo y me librares de mal para que no me dañe. Pues hoy en esta tarde, hermano, yo te quiero animar. Primeramente a soñar cosas grandes en Dios. Vamos a pedirle, hermanos, a Dios que ensanche nuestro territorio. Jabes pidió cosas buenas y Dios se las concedió.